Hola, gracias por estar aquí, personas que están en línea, los que están conectados por Instagram. Apreciamos que es su tiempo para hablar y ojalá podamos compartir también conocimientos, información acerca de algo muy presente que es el OC Streetcar. Yo soy Christopher Fortin y soy el coordinador de Santana Active Streets, una organización que aboga por calles más seguras para los ciclistas y peatones en Santana. Hemos estado desde el 2013 y y uno de nuestros componentes de nuestro trabajo es la abogacía. Así que tenemos miembros de la comunidad, residentes que trabajan para abogar por las calles de manera más directa. Hacemos bicicletas, talleres de bicicleta, ciclismo, pero también tenemos que estar presentes en los temas que tengan que ver con las políticas en la ciudad que afectan a los residentes de manera negativa. Rápidamente, algo sobre este programa, pues lo estamos haciendo como parte del el programa de mini becas del sur de California para poder fomentar la resiliencia y aumentar la seguridad de las personas que están más en riesgo de accidentes en las calles, excluyendo personas de color, personas con discapacidades y personas que trabajan, andan a pie. Entonces, con estos fondos, pues se financian varios programas en el condado y en la región, también en San Bernardino, Los Ángeles, en Riverside y también en Ventura. Así que tenemos mucha suerte de tener esta oportunidad para compartir este tipo de programas con la comunidad. Este es el tercer taller de una serie que hemos estado teniendo. La primera es ¿por qué las calles de Santana son tan peligrosas? Y hablamos acerca de la política de financiamiento que ha creado una epidemia de personas que mueren y se lastiman en nuestras calles, especialmente en las carreteras más grandes. Este es el segundo taller específicamente sobre el OC Streetcar y vamos a ver un video este, en esta próxima semana la experiencia de las personas que andan en autobús. Y si ustedes usan el autobús, nos gustaría hablar con ustedes sobre su experiencia. Y es muy divertido porque les vamos hasta preguntar cuál es su restaurante favorito, porque sabemos que podemos hablar de andar en autobuses y cómo es andar en autobús, pero a veces lo más humano es preguntar cuáles son los sueños de cada persona. Así que sin más, pues quiero presentar a nuestra presentadora el día de hoy, María Ceja. María es santanera, planificadora urbana, defensora comunitaria y ha estado ayudando a SAS con nuestro comité de abogacía para poder crear respuestas a las políticas del condado y luchar por los derechos de los peatones y ciclistas. Y esta presentación se va a centrar en los impactos, también más allá del área del centro, porque ha habido mucho enfoque en el área del centro, ¿verdad? De la ciudad con lo del OC Streetcar, pero hay muchas cosas que han quedado también fuera de la conversación, ya que es una ruta de 4 millas y María va a hablar más acerca de eso, entonces esperamos, ¿verdad? Conversar bastante sobre este tema y esperamos que se queden también para las preguntas y respuestas al final. Así que con eso, pues le damos la palabra a María. Hola, me alegra verles aquí a todos. Mi nombre es María. Como Chris mencionó, soy planificadora urbana y también soy santanera. Nací y me crié aquí. Y vamos a repasar qué chingados con este tranvía del condado de Orange. Próxima diapositiva, por favor. Aquí hay una descripción general. Vamos a repasar historia, contexto, condiciones actuales e impactos recientes, impactos previstos para el futuro de la tranvía del condado y eso nos va a llevar a una discusión. Próxima diapositiva. Así que en la historia, pues los sistemas ferroviarios eléctricos no son nada nuevo en el sur de California. En la década de 1920 había un sistema de trenes electrónicos que conectaba a la región, San Bernardino, Los Ángeles, pero eventualmente se eliminó en 1960. Entonces, se está construyendo
y en lo que es y lo que se llama OCTA, ¿verdad? O la Autoridad de Transporte del Condado. Y las ciudades de Santa Ana y Garden Grove empezaron esta colaboración después de años de colaboración. Así que antes del 2018 estaban hablando de, ¿verdad? Sobre esto, pero fue Santa Ana y Garden Grove que realmente iniciaron todo esto. Así que próxima diapositiva, un poco de contexto. Bueno, esta es la primer tranvía moderno de 4.15 millas del condado de Orange con 10 paradas en una frecuencia de 10 a 15 minutos. Como ya mencioné, es una colaboración entre Santa Ana, Garden Grove y Octa, y la construcción comenzó en el 2018 y se considera como uno de los proyectos de pasión del exalcalde de Santa Ana, Miguel Pulido, y él tenía el puesto en Octa, del que ahora tiene Sarmiento, y por más de 20 años. Y entonces es como su bebé. Y de hecho, el Consejo Municipal actual está mitigando las decisiones del Consejo Municipal previo. Próxima diapositiva. Quiero destacar, como Chris dijo, que es más allá del área del centro. Hay 8 vecindarios establecidos que están adyacentes del OC Streetcar y 3 de ellos son algunos de los vecindarios más antiguos de la ciudad. Entonces, Santa Anita, Artesia Pilar y el vecindario Logan. En 2019 se hizo un estudio que se llamaba percepciones de los cambios en los vecindarios y el próximo corredor de tránsito. Y en ese estudio, los residentes en estos vecindarios fueron encuestados y nada más 63% sabían sobre el desarrollo de esta tranvía. Esto fue un año después de que ya empezara la construcción, así que pues habían algunos impactos visibles. Yo me pregunto, ¿verdad? Obviamente muchas personas ahora ya saben sobre esto, pero entre esos, ¿verdad? Entre esos, nada más el 46% esperaban un impacto positivo. Entonces me pregunto qué piensan ahora, si ha aumentado ese porcentaje, si se ha reducido. Próxima diapositiva. Entonces, las condiciones actuales. Actualmente cuesta más de 509 millones de dólares de fondos federales, estatales y locales. Y de hecho fue sujeto a una demanda. Entonces Octa fue demandada por 50 millones de dólares porque decían que Octa les debía de dinero y que el diseño no se podía construir y que no se habían adquirido todas las propiedades necesarias y para coordinar todos los planes en esa jurisdicción gubernamental. Y antes de pasar a la próxima diapositiva, de hecho, fueron más de 4 millones de dólares para las empresas del centro afectadas por parte de la Junta de Supervisores, pero esto fue debido a las demostraciones que hubo, reconociendo que hay varios impactos graves a los residentes latinos de largo plazo, porque de hecho muchos sentíamos que ya no estaban ahí, pero ellos empezaron a abogar y decir que se estaban viendo afectados por esto y sabía que desde antes ya eran impactados por el aburguesamiento, la gentrificación. Entonces, algunos de los impactos recientes, sí quiero reconocer que la construcción es en tierra robada, es terrenos a Hashemen y Tomba, y en 2020 encontraron los restos de una persona indígena durante la construcción del tranvía. Si podemos ver aquí en las imágenes del LA Times, crean calles no seguras donde no podemos caminar. ¿Cuántos de ustedes han caminado en la 4 en el área del centro durante la construcción y sintieron que no podían ni caminar por ahí? Yo recuerdo una mañana que estaba caminando por un jugo y un señor mayor iba caminando y me dijo, no puedo ni siquiera pasar por aquí, pero creo que van a haber buenos impactos por lo del streetcar, la tranvía. Fue interesante, pero yo también diría que no es accesible para personas con discapacidades ni para las familias.
están más estrechas las banquetas y si va caminando una mamá, papá con varios niños y ya empezaron, por ejemplo, las clases. Entonces hay que considerar pues todo eso, ¿verdad? A medida que continúa la construcción, también hay impactos del tráfico. Claro, en el condado de Orange hay una cultura muy orientada hacia los carros y debido a esto, pues ha habido pérdidas de estacionamiento, calles que se han tenido que cerrar, desvío del tráfico. También queremos reconocer que este, am, ¿verdad? Está la muerte de Brandon López, fue el asesinato por parte del Departamento de Policía. Y he escuchado, ¿verdad?, de las vigilias que los padres de Brandon López sienten que si se construye, si no fuera por la construcción, él estaría vivo todavía, si no hubiera estado ahí en ese enfrentamiento con la policía por más de una hora. También hay oposición de la comunidad en el centro que ha sido muy pública. Las empresas de largo plazo, ¿verdad?, se han dado cuenta de que están experimentando aburguesamiento debido a estos cambios, una reducción de fondos. O, por ejemplo, si uno entra a la página de Facebook, de la página de vecinos de Santa Ana y se menciona streetcar, siempre hay comentarios negativos al respecto. Entonces, me pregunto, ¿verdad? ¿Cómo va a ser ya cuando esté en servicio el streetcar? Y también, al mismo tiempo, a medida que se ha construido el streetcar, ha habido una reducción en las líneas de autobús, especialmente hacia el sur del condado, y pues eso está afectando a los pasajeros de autobuses locales. Y pues uno se pregunta si están invirtiendo en el transporte que la gente local realmente usa, especialmente que Santa Ana tiene la cantidad de pasajeros más alta en el condado, pasajeros de autobuses. Aquí hay algunas indicaciones de cómo promueve el aburguesamiento de la ciudad y lo que quiero decir con esto es que el aburguesamiento se va expandiendo a lo largo de la ruta y en el plan general de la ciudad que se adoptó este año hay una serie de áreas de enfoque en las que quieren expandir las oportunidades para el desarrollo a través de designaciones de uso de suelos cerca de corredores de tránsito. Entonces, los objetivos para esta área en particular, en el área del West Santana Boulevard, que está en el vecindario Articia Vilar y el Santa Anita, que ya mencioné, son de los vecindarios más antiguos de la ciudad. Entonces, los objetivos es viviendas de multipisos y desarrollo mientras respetan a los vecindarios establecidos y crear oportunidades para espacios limpios. Próxima diapositiva. Ok, perfecto. Este es un mapa que destaca los desarrollos prospectivos a lo largo de la ruta de la vía fija. La mayoría son de áreas de vivienda. Es, Vemos que hay mucho interés por parte de los urbanizadores a lo largo de la ruta y sí se está hablando mucho de nuevas viviendas, de que necesitamos más viviendas, pero tenemos que considerar que para quién están intencionando estas viviendas, si es en vecindarios de pocos recursos, que sí tenemos control de renta, pero serían nuevas unidades al precio del mercado donde no se aplica la ordenanza de control de renta porque son unidades construidas después de 1995 y son desarrollos que están en zonas de oportunidad. Y si no saben lo que es una zona de oportunidad, son básicamente albergues de impuestos fiscales entonces, el gobierno federal los estableció con el propósito para invertir en, en vecindarios de pocos recursos para promover el crecimiento, pero en realidad son protecciones fiscales para que mantengan su riqueza en un área sin tener que pagar impuestos.
Y bueno, ya estamos viendo, ¿verdad? Que las inmobiliarias están promoviendo, ¿verdad? El streetcar como una atracción. Por ejemplo, este ejemplo que viene de Zillow, aquí dice que está el OC Streetcar bajo construcción. Entonces, las poblaciones más ricas les atrae vivir cerca de desarrollos orientados hacia el tránsito y en investigaciones previas que revisé, no quiere decir que van a usar ese tránsito, sino quieren estar cerca de él. Es algo medio chistoso pensarlo así, pero eso me hace preguntarme, el condado de Orange es un área tan dominada por los automóviles y si gente más rica se viene a vivir aquí, ¿eso no va a crear más congestión de tránsito? Porque ni siquiera van a usar el streetcar. Próxima diapositiva. Entonces, yo quería hablar acerca de los impactos, ¿verdad? Del aburguesamiento inducido por el tránsito, pero quiero hablar más allá de los números y lo que quiero decir con esto es que interrumpe la estabilidad en los vecindarios que no es solo que la gente se muda, sino que también interrumpe los servicios de largo plazo. Por ejemplo, si un supermercado en la esquina tiene que cerrar porque ya no pueden con el alquiler, el alquiler comercial, interrumpe las redes de la comunidad que ofrecen apoyos. Por ejemplo, si tu vecino te presta ciertas cosas, ayuda a cuidar a tu hijo, tu hija, y se tienen que mudar porque ya no les alcanza para vivir aquí. Dado que, bueno, ya hablé del control de renta y sí quiero mencionar que el control de renta no aplica a las viviendas de una sola familia debido a Hudson Hawkins. Y en Articia Pilar, Santa Anita y otros vecindarios que están a lo largo de la vía, hay varios hogares de una sola familia, varios que son alquilados, no tengo los números exactos, pero no van a ser cubiertos por esa protección debido a esa ley estatal, Hawkins, que previene que condominios, viviendas de una sola familia y viviendas que son construidas después de 1995 son protegidas de ese control de renta. Y quiero enfatizar esa memoria de la comunidad y esa cohesión social que hemos creado, especialmente en la ciudad de Santa Ana. Si estuvieron en el Festival de la Herencia Chicana ayer, se sentía como una reunión familiar. Algunas personas dijeron que era como un kickback y realmente se sintió como que había un sentido de comunidad que uno no puede obtener en otro lugar. Y realmente siento que de eso se trata. Así es crecer en Santa Ana y crecer en vecindarios que se ven afectados por el aburguesamiento. Y somos seres humanos, somos animales sociales y uno pues no consigue eso en cualquier lugar. Y volviendo a mi punto sobre las viviendas de una sola familia, los condominios que no son cubiertos por el control de renta, hay un miedo, ¿verdad?, de que vaya a haber un desplazamiento de las personas de bajos ingresos y que eso va a resultar en cambios demográficos y aumento en una población que es más blanca, más rica y con un estatus de educación superior. Próxima diapositiva, por favor. Bueno, todavía hay algunos asuntos que no sabemos públicamente sobre la transvía y creo dos de preocupación para mí en este momento es la inspección y también el cumplimiento y esos programas existentes que Octet provee. Así que actualmente el sistema de autobús se hace cumplir por usted paga su tarifa al conductor del autobús y toma este dinero, pero por ejemplo, si usted utiliza este otro servicio, por ejemplo, en San Diego, tiene que contar con una tarjeta TAP o si usted ya tenía un ticket prepagado, ahí es donde se lo aceptan. Y generalmente tienen a mariscal y personas que le guían ahí en la zona. Entonces, estos mecanismos no sabemos realmente si los van a utilizar generalmente si alguien va a quebrantar la ley en un autobús de el condado de Orange. Entonces, mi pregunta es si esto puede suceder aquí. Ya hemos visto que alguien perdió su vida por no pagar la tarifa. Sabemos que César fue asesinado, perdón, César Antonio Rodríguez fue asesinado por no pagar su tarifa por parte de la policía.
Y bueno, lo persiguieron simplemente por no pagar esa tarifa. Y bueno, esto es algo a considerar porque vivimos en una comunidad de personas de color, una comunidad que ha sido impactado socialmente y eh, por la policía. Y bueno, esto es algo para a considerar cuando estamos hablando de OC Streetcar. Ya tiene un programa, es un programa de jóvenes que es gratuito y también otro programa gratuito para colegiales que pueden también tomar gratuitamente el transporte. Esto lo van a implementar en esta nueva, con el OC Streetcar o va a ser algo que no se va a implementar. Próxima diapositiva. Desde un punto de vista de la planificación, estas son algunas de mis recomendaciones. Yo quiero reconocer las fallas a menudo de la participación comunitaria y la inclusión comunitaria. Han fallado muchísimo en ese sentido. Por ejemplo, en el 2017 hacían anuncios de reuniones y siempre las llevaban a cabo como a horas inusuales durante el día donde personas no podían acudir. Han realmente fallado en hacer un alcance genuino a las personas. Y bueno, la pregunta sigue siendo, ¿cómo va a la ciudad de Orange County a incluir a las personas en este proyecto? ¿Cómo van a incluir a las comunidades en este evalúo del OC Streetcar cuando llegue el momento? Otro asunto, ¿verdad? A considerar, es muy importante, eh, es perdón, es el mejoramiento, perdón, del vecindario, ya que hay propietarios en el área. Muchas de estas personas no arreglan sus casas no porque no quieran, sino porque es a motivo de sus finanzas, digamos. Como ya mencioné en el pasado, muchos de estos vecindarios son viviendas unifamiliares y esto es algo que se debe de considerar por parte de la ciudad también. Yo establecí o identifique que se debe establecer un impuesto sobre la propiedad vacantes y esto sería un esfuerzo para mantener esas unidades fuera, eh, no fuera del mercado, más bien en el mercado. Por ejemplo, yo he visto muchísimos anuncios de personas o más bien de la industria diciendo compramos su propiedad y etcétera. Recuerdo en el 2017 hubo una propuesta en la boleta para eh, uso residencial, comercial, eh, y bueno, esa actividad comercial y unidades vacantes de cierta, de cierto tamaño. Por ejemplo, todo esto aplicaría a ese proyecto también. Metro también ha hecho esta estrategia de land banking o adquisición de tierras para la inversión. Lo que hacen es comprar los suelos en el entorno de este proyecto y convertirlo ya sea en un recurso comunitario como este aquí en el que estamos. Y esto es para mitigar las presiones del aburguesamiento. Y bueno, la última que yo recomiendo es implementar el uso del suelo, los impuestos y vivienda y las políticas de zonificación. Lo que entendemos como equitativo aquí es un tránsito o un sistema de transporte orientado. Próxima diapositiva. Y bueno, quería nada más agradecerles a todos ustedes por dejarme desahogar, pero quiero dejarles esta cita
que tuvo mucha impresión en mí cuando yo estaba en la escuela. Las ciudades tienen la capacidad de proporcionar algo para todos, solo porque y solo cuando son creadas por todos. Y creo que esto aplica aquí. Así que eh, reflexionen o piensen en esta cita, pero por el momento, si hay alguna pregunta, feliz de contestarlas. Gracias. Preguntas, preguntas. Si hay algo que quieran decir que yo no mencioné aquí, esto se supone debe ser una conversación en los que todos deberíamos de participar. Mhm, mhm. Yeah, I did. Yeah. So we did have some background on that. I didn't Perdón, go la intérprete no pudo escuchar la pregunta. Sí, nosotros ya mencionamos un poquito de contexto sobre eso, no profundicé muchísimo, pero yo tuve una profesora que me mencionó que el condado de Orange no estaba a favor, a pesar de que el condado estaba ya desarrollando sus propias vías de trenes por algún suburbio, básicamente. Y bueno, esta idea se habló mucho hasta que Santa Ana finalmente la adoptó. Gracias por hacer esa pregunta. Yeah. Sí, había un autobús, no recuerdo el nombre. Yeah. Yeah. So Marilyn just asked that. Marilyn acaba de preguntar sobre un proyecto de Octa en el pasado. Tenían un sistema de tarjeta donde, perdón, de transporte, donde transportaban a personas al área de Disney. Y bueno, es un programa de Octa que realmente no funcionó. Y ella está mencionando, si eso no funcionó, ¿qué nos hace pensar que esto va a funcionar? Y tiene razón. Inclusive tuvimos en los 1900 hasta el año 60 un sistema de transporte y este lo tumbaron para hacer espacio para carros y bueno, ¿cómo vamos a cambiar esos patrones de conducta, ¿no? Para poder adaptarnos a esos nuevos desarrollos que las personas están proponiendo. Tienes razón, gracias Marilyn. Gracias por compartir. ¿Alguna otra pregunta? ¿Comentarios? ¿Sí? Question goes back to the recommendation. Mhm. So going into, I guess, the properties that are the empty lots or by the streetcar, what recommendations would you give to the city on what they should build? Like, should it be mixed-use housing or should it be 100% strictly affordable housing? And what agency do you go and like start tackling that and advocating for? Is it planning? Is it just everything council? And how would you encourage young folks to get involved? Oh, you wanna answer? Oh, can you repeat your question? Yeah. ¿Puedes repetir la pregunta, por favor? Muy bien, claro. Esencialmente, ¿qué recomendaciones usted le daría a la ciudad sobre qué tipo de proyectos deberían de desarrollar en el borde del streetcar? ¿Debería de ser residencial o estrictamente casas asequibles o quién debería de tomar a cargo de esto? ¿La Comisión de Planificación Urbana? Sí, debería de ser basado en cada barrio. No puedo dar detalles sobre cada barrio porque no los conozco, pero debería ser una mezcla de vivienda asequible porque las personas deben de tener servicios disponibles cerca de donde viven. Y bueno, se trata también de evaluar
cada vecindario y también sus necesidades, porque inclusive cada calle tiene distintas necesidades, inclusive un colectivo, una reunión de asociación de viviendas o simplemente asistir a las reuniones de planificación urbana, hablar con sus representantes, inclusive ir a las juntas del ayuntamiento, también hablar con los mariscales de el OC Streetcar. Ella está accesible. Piensen sobre la manera no tradicional de colaborar y digamos, si esto fuera una política que adoptáramos o un programa que se ha adoptado, ¿qué necesita este vecindario para poder sacar un beneficio, no más allá de la vivienda? Porque Santa Ana cuenta con muchísimas unidades de alquiler y muchas de estas son habitables. Sí, podemos seguir construyendo viviendas, pero ¿cómo podemos mantener las viviendas con las que ya contamos? Esto contesta tu pregunta. ¿Hay alguna otra pregunta? Otro asunto que yo quiero aclarar sobre esta idea de que esto es una muy buena oportunidad de implementar un servicio de transporte masivo en el condado. Quiero decir que esto realmente tiene muchísimas fallas, porque cuando pensamos en implementar estas formas de transporte masivas, a ver, Harbor Boulevard, por ejemplo, estaba siendo evaluado para que implementáramos un transporte masivo. El plan no salió porque la línea por Fullerton, todo ese tránsito hubiese sido eh, enviado, digamos, hacia esas direcciones que las personas no querían que sucediera. Por ejemplo, otra propuesta que estaban haciendo en Santana se le delegó a los miembros de OCTA y miembros de South Coast Plaza, y ellos fueron los que dijeron que no querían a los transuentes ah, en sus estaciones donde, donde simplemente las personas estaban haciendo preguntas sobre dónde iría esa estación de transporte. Cuando hablamos del tránsito masivo, ¿no? La inversión masiva de estos sistemas, tenemos que tener, tenemos que entender que al final del día un proyecto como Streetcar no es nada más que vanidad, una inversión absurda en lugar de invertir en aquellos conductores de transporte público. Santana cuenta con muchas líneas de transporte público en este momento, las líneas más rápidas y todos estos otros modos de transporte. Pero cuando hablamos de la inversión en estos sistemas de transporte masivos, es realmente una pena que estos proyectos por pura vanidad sean los que reciben toda la inversión en lugar de ayudar a aquellos conductores de autobuses públicos en este momento. Entonces, mi lema, que espero que este sea que sea impulsado, ¿no? Y por esto tengo sentimientos encontrados en relación a esto. Otros en Orange County rechazaron la propuesta de este sistema de transporte masivo. Y bueno, ¿cuál es la propensidad de que cada ciudad estaría dispuesto de tomar una expansión de los streetcars en su propia ciudad, especialmente porque esto es una invasión al sistema de transporte actual, porque este va a ser un proyecto que va a pasar por el City Center, o si se va a expandir hacia Irvine o inclusive hasta Garden Grove. Eso es algo a considerar. ¿Hay alguna otra pregunta? I'll have Chris answer that. Voy a dejar que Chris conteste esa pregunta. Yo he estado hablando con la Asociación de Articia Pilar. Inclusive acabo de hablar con un principal en la escuela por donde está el corredor y escuchamos que
Y también, de hecho, honestamente tengo muchas personas, amigos que viven en el corredor. Ahora mismo están sufriendo los impactos y actualmente también personas que están muy preocupados del impacto, el de no poder acceder ciertas partes de la comunidad porque están siendo bloqueadas, no únicamente porque van en carro, sino porque van caminando también. He visto inclusive a personas que tienen que conducir por donde están la tierrita o las piedritas en los lugares de construcción, porque no hay manera o no abren las vías. Y bueno, este sentimiento constante que sentimos es que, ¿verdad? Es un desmadre en este momento. Entonces las personas eh, cuando salen del área de downtown, del centro, ven que las personas están un poquito más ocupadas con un enfoque simplemente de trabajo, ¿no? Cotidianamente. Por ejemplo, en Harbor, cuando cerraron, cuando por ejemplo, cuando usted sale de un driveway, no puede girar a la izquierda. Y ahora mismo, en esa misma zona, ni siquiera se puede caminar, no se puede cruzar la calle. No puede ni siquiera, le impide inclusive hacer acciones tan sencillas como simplemente caminar. Entonces, ellos no prestan atención cómo están fijando o poniendo inclusive más barreras. Se debe de enfocar más en los transuentes, en los And you can actually go across the route. I actually went on just another little anecdote. I went on Bristol and Civic Center. se debe de enfocar más en los peatones. And I still saw Ahora a mismo lady like carrying a shopping cart full of bags and vi a una persona recientemente que estaba empujando un carrito de supermercado, bloqueando toda la zona, pues porque era el único espacio que había y ahora mismo, inclusive en una zona de escuela. Entonces, con esto están lidiando los miembros de la comunidad. Tengo una pregunta para todos aquí. ¿Quién aquí vive en uno de esos vecindarios que yo ya mencioné? ¿Quieren comentar cuál es su opinión sobre el OC Streetcar? Yo vivo en en el complejo de apartamentos de Spectrum que está justo al lado del American Barber Shop en el centro. Entonces, cada vez que voy a trabajar al cafecito es lo primero que veo todos los días. Y por ejemplo, para venir aquí, eh, bueno, yo directamente he podido ver el impacto ahí. Y bueno, viendo esta presentación y los otros miembros de la comunidad que están siendo impactados, me frustra aún más porque esto demuestra que el ayuntamiento no pensó en los impactos que tendría en las comunidades de color aquí. Y bueno, estamos ahora evaluando la mejor manera de mitigar el problema. Hasta ahora, ¿verdad? Ya van bastante avanzados, así que todo lo que queda es ver cómo podemos mitigar los efectos, los impactos a otras personas en el vecindario o de la comunidad. Streetcar itself, and how much of it is like the apartments, for example, the street or city of areas. So earlier in the presentation, we actually went over a map. En la presentación hace rato repasamos este mapa de los desarrollos prospectivos de la ciudad. Yo recuerdo que cuando eso estaba pasando, yo fui a hablar con uno de los negocios y les dije, saben, este no es su única preocupación porque el primer American y el otro proyecto en la tercera y Broadway, que va a ser un complejo de vivienda. Y bueno, la persona estaba muy molesta sobre eso. Le dije yo, esto no es todo lo que están planificando aquí. Sin embargo, si se organizan ahora mismo, sería bueno a largo plazo, porque esto solamente va a empeorar. Pero bueno, quería yo preguntarle a él si él quería hablar sobre cómo su vecindario está siendo impactado por la construcción del OC Streetcar. ¿Quiere presentarse a sí mismo? Hola a todos. Bienvenidos. Soy el concejal Jonathan Hernández, nacido y creado aquí
Yo fui parte de la asociación de vecindarios cuando estuvimos, cuando inició el concepto. Esto sucedió aquí en el Centro Comunitario Jerome. Y bueno, en la ciudad de Santa Ana estuvimos yendo a distintas comunidades, avisándoles que iban a estar siendo impactados. Tuvimos una serie de reuniones comunitarias para poder compartir, también demostrar apoyo, pero Artesia Pilar estaba oponiendo la construcción del mismo. Peleamos, luchamos como muchos otros vecindarios, como la otra asociación de vivienda, también estuvieron en contra. Yo nunca he estado a favor de este proyecto porque siento que es un proyecto que no fue construido con los residentes de Santana en mente. Siento que esto acentúa una cultura donde simplemente sacas provecho de una ciudad donde no vives, ¿no? Para muchos de nosotros, este es nuestro hogar. Este no es un lugar donde simplemente haces una parada para comprar comida, digamos. Mi primo murió en la intersección de Bristol y Santa Ana Boulevard. La violencia, el desplazamiento y, y bueno, el desarrollo, ese es un muy buen ejemplo. Una familia como la mía, que ha estado aquí desde el 1900, ¿no? En ambos lugares de Bristol. Como ustedes saben, teniendo familias multigeneracionales, ya conocemos rutas de llegar a un punto a otro. Mi primo, cuando vivía, y toda persona en esta comunidad eran capaces de salir de esta comunidad, hacer una derecha en Santana Boulevard o en Bristol. Siempre había la posibilidad de hacer eso. Así que él es, y bueno, él estaba siendo perseguido por la policía y en lo que él dobló a la derecha, ahí fue que eh, la policía lo acorraló, él se rehusó salir de su carro y la policía le disparó varias veces. Y bueno, esto es lo tan extremo que es la falta de comunidad aquí, como todo esto, como todas estas comunidades están siendo impactadas, ¿no? Y bueno, este proyecto no toma en consideración a esos miembros de la comunidad. Y bueno, les acabo de dar un ejemplo muy trágico, pero un buen ejemplo de la interseccionalidad de recursos, la falta de recursos, el aburguesamiento y bueno, una de las fuerzas conductuales es el transporte público. También recibimos algunas preguntas por Instagram y nos dicen qué tan largo es esta vía del tren y qué medidas se están tomando para que haya caminos para la bicicleta libres y seguros. Yo creo que ahora mismo tienen un plan para las vías de las bicicletas. Creo que debimos haber mencionado esto como algunas de las cosas que todavía se desconocen del proyecto. ¿Cómo este proyecto va a conectar con otras rutas de transporte en OC? Ahora mismo no tenemos ningún tipo de información o de conexión de rutas o otras iniciativas de transporte, pero espero que esto sea posible. ¿Puedes hablar aquí en el micrófono, por favor? Sí, otros proyectos de tránsito acaban de recibir muchísimas subvenciones o financiamiento federal. Y bueno, sí parece que va a haber un punto de conexión y parece que eso va a tener un impacto positivo. Por ejemplo, el Orange County Line, el IEOC Line y creo que también la línea de San Bernardino, creo, son estos. Yeah.
But anyways, it's going to be that impact there for the Sí, va a haber, va a resultar en ese impacto también de esa línea de conexiones para esos modos de transporte. ¿Algún otro o alguna otra pregunta, comentario, inquietud? Ok, creo que ya podemos empezar con una actividad que Chris nos tiene preparada. Thanks everybody again. Sí, muchísimas gracias a todos nuevamente por venir. Aquí les vamos a dar papel. Tiene varias columnas. Por favor, tomen uno. También en el chat les dejé una actividad de Jamboard, un pizarrón para que ustedes puedan hacer lo mismo con la versión virtual en línea. Y bueno, quiero repasar algunas de las preguntas porque una de las cosas que me apasiona muchísimo sobre el tránsito, ¿no? El transporte lo usa la mayoría de personas. Tenemos que soñar sobre cómo podemos obtener esto y también que estos proyectos reflejen nuestras necesidades. Hay oportunidades de poder asegurarnos de que este sistema de transporte nos favorezca, ¿no? ¿Qué tal transporte gratuito? ¿Qué tal de las paradas de estaciones que ni siquiera reflejan necesidades de la comunidad, las instalaciones, componentes son no tienen ningún aporte de parte de la comunidad. Queremos que obviamente lo que se haga sea un reflejo de las necesidades de las comunidades y que con suerte tenga éxito, ¿no? Especialmente cuando tenemos tantísimas calles ahora mismo que están siendo bloqueadas por la construcción. Ahora mismo hay 4 millas de carretera que están bloqueadas totalmente. También han habido divisiones, ha dado la construcción, hay accesibilidad, pero limitada. Entonces, podemos tener ese tipo de proyectos donde podemos tener una separación donde todavía, a pesar de la construcción, haya accesibilidad y que impacte un poquito menos a la comunidad o a los miembros de la comunidad. Y bueno, las 5 preguntas que tenemos aquí es, ¿qué podemos hacer para disminuir el impacto negativo del OC Streetcar? Como usted ha sido impactado por el OC Streetcar, ¿qué inquietudes usted tiene sobre el OC Streetcar? Y esta cita que dice, para el momento en el que por fin llegue este proyecto del streetcar o ya esté terminado, lo que yo quiero es que mis representantes puedan atender las siguientes problemáticas o lo que usted desea también, ¿verdad? Ver en los entornos del OC Streetcar. No es no común ver espacios dinámicos, ¿no? Y bueno, pensemos un poquito en cuáles van a ser las respuestas a estas preguntas. Oh yeah, if folks actually would like to share as well too, they can come up. También si ustedes gustan compartir las respuestas a estas preguntas, siéntanse con libertad de hacerlo. Yeah, come on. Sí, adelante, venga. Hi, everyone. Hola a todos. So for the question, what can be La pregunta, ¿qué se puede lograr para reducir los impactos del OC Streetcar? Yo puse que se favorezca la voz o se priorice la voz de los miembros de la comunidad, porque yo siento que los planificadores urbanos no tengan el peritaje válido, pero hay veces que la voz de ellos se prioriza por encima de los conductores
perdón, no de los conductores, de las personas que utilizan el transporte público. Yo lo utilizo y hay veces que he estado en salas donde nuestra opinión es ignorada y los planificadores urbanos se les da muchísimo reconocimiento, ¿no? En lugar de escuchar por parte de personas que sí toman el autobús todos los días. Ellos están ahí en las paradas de autobuses esperando todos los días el autobús a las 5 de la mañana. Entonces yo creo que debe de existir ese equilibrio, ¿no? ¿Cómo yo he sido impactada por el OC Streetcar? La segunda pregunta, yo no vivo en en los vecindarios donde se está construyendo pero sí voy a trabajar a esa área, eh, especialmente en el centro de Santa Ana. Y esto ha impactado obviamente las intersecciones para poder cruzar la calle. A ver, ¿qué más? ¿Qué preocupaciones yo tengo sobre el OC Streetcar? Sería el costo y el acceso. Siento que lo que ya se está construyendo, bueno, ya se está construyendo, no podemos revertir eso, pero debieron de escuchar a los residentes, las personas que estuvieron protestando. Siento que hay muchísimo coraje, es válido, ¿no? Porque viene de los propietarios, propietarios de negocios también. Ahora mismo es una inconveniencia, pero desde un comienzo todos debimos de asistir a estas reuniones de planificación o en el consejo. Lastimosamente, en esas reuniones había muy poca asistencia porque también siento que muchos de estos líderes hacen muy pobre trabajo haciendo alcance a la comunidad. Inclusive, ¿no? La elección de la hora para tener estas reuniones. ¿Quién iría a una reunión a esta hora tan inusual? Estas personas deberían de servirnos, se les paga para esto. Nosotros pagamos o costeamos su salario. Esto es ridículo. Y bueno, lo otro, la cita que dice para cuando el OC Streetcar ya haya sido terminado, nuestros representantes deberían de atender estas problemáticas. Yo creo que si ya tenemos estos proyectos, tenemos que encontrar soluciones reales para tener unas tarifas asequibles. No tenemos ni siquiera un programa para que haya tarifas asequibles. Por ejemplo, si usted es un colegial, ¿qué tal si usted no va al colegio de Santa Ana? ¿Qué tal si usted no tiene 19 años? Usted ya es un adulto, usted no va a la escuela. Olvidan a esas personas que caen en esa categoría. Y bueno, no es la culpa de nadie, no es culpa de estas personas pertenecer a un grupo u otro, ¿no? Entonces, otra cosa que tengo que mencionar es que me gustaría ver a los representantes de la ciudad, a Octa y a cada una de las personas que están encabezando las mesas directivas, que se tomen el tiempo de ir y tomen el autobús, tengan sus reuniones en un autobús, porque en sus reuniones, en el consejo y tienen todas estas reuniones, pero realmente no logran muchísimo cambio. Y bueno, la otra respuesta, ¿qué es lo que me gustaría ver en el entorno de los Streetcar? Me gustaría que las personas en la comunidad no sean desplazadas, especialmente las personas Like it to be a point. negras, indígenas y personas de color. Me gustaría que si hay dinero para financiar este tipo de proyectos, que también haya dinero para poder ayudar a las personas también. Does anyone else want to share? ¿Alguien más que quiera compartir? Nate? Hi everyone, my name is Nate. Hola a todos, mi nombre es Nate. I live in the Willard neighborhood, which Yo is vivo en el a little Willowbrook, bit away. en el vecindario de Willowbrook, que es un poquito retirado, donde la construcción está pasando ahora. Pero quiero compartir mis respuestas a estas preguntas. Lo que más me preocupa más sobre esto es
lo primero que no fue algo que se le ocurrió a la comunidad y que en muchos lugares en la comunidad, por ejemplo, yo fui al colegio comunitario por un año y en un colegio también en Silicon Valley y el este de San José tienen ahí un light rail que tal vez nadie utiliza, pero si usted evalúa la historia de esto, la mayoría de personas que están en su alrededor es personas latinas de bajos ingresos, así que es muy similar a lo que está sucediendo ahorita en Santa Ana. Y bueno, mi preocupación es que la ruta no va a utilizar, que no se vaya a utilizar o sea inútil. Nadie creció aquí en Orange County soñando de que tuviésemos una ruta desde Orange County hasta Santana. O sea, no era algo que soñábamos y bueno. En la calle 4 también es otra de mi preocupación que las personas sean desplazadas, inclusive con el Art Walk que tenemos aquí. Es medio difícil llamarle así, cuando es muy difícil siquiera cruzar las calles ahora mismo. Y bueno, esas son algunas de mis preocupaciones. Y para el momento en el que ya concluyan el proyecto de los Streetcar, que me gustaría que los representantes, ¿verdad?, atendieran. Yo, de aquí en este punto en adelante, esperaría que no haya tanta dependencia a los automóviles, ¿no? Inclusive la familia más pobre todavía siente la necesidad de tener su propio auto. Y bueno, nada, resulta en accidentes de tránsito o hay personas inclusive que se les dificulta seguir costeando, pagando los pagos de el alquiler del auto y también del seguro. Y cuando las personas sí utilizan el transporte público, aquellos que lo utilizan son personas que están pasando, ¿no?, por problemas muy severos. Y esa ha sido mi experiencia. Yo sinceramente no siento que debería de ser el caso de lograr esto al mismo tiempo que estamos desplazando a las personas. ¿Qué me gustaría ver en los alrededores de los streetcar? Es ver que los empleos locales nazcan, de que haya trabajos de buena paga y, y también espacios donde las personas pueden pasar el tiempo, porque ¿cuál es el punto de hacer construcciones si las personas no pueden disfrutar en sus alrededores al final del día? Y eso es todo lo que tengo para decir. ¿Alguien más que quiera compartir? No, nadie más. Muy bien. I think there was just a comment, Sí, creo que solamente hubo un comentario y bueno, quería dejarles saber a ustedes. Lo otro sobre este proyecto es cuánta inversión se está haciendo, inclusive para hacer alcance comunitario, ¿no? Para que se involucre las personas. Y en algunos otros lugares no hay muchísimo financiamiento para comunicar con las personas. Y no debería de recaer toda esta responsabilidad en estas organizaciones sin fines de lucro para hablar de estas problemáticas, pero debe de empezar por un lugar. Así que espero que lo que les hemos compartido les incite a involucrarse, a ir a esas reuniones de las mesas directivas. Su representante aquí en Santa Ana es Vicente Sarmiento. Él está también en la mesa en directiva también. Así que mande un mensaje que él actúe en su nombre o en su representación. Sarmiento o quien sea de los miembros de la mesa directiva
comuníquense con ellos, que consideren todos los cambios, los impactos que están pasando ahora mismo. Se trata simplemente de compartir la información con sus vecinos, porque hay veces que personas no se informan porque no invierten muchísimo tiempo en Internet, ¿no? De parte de tener una participación social es también a mantener al tanto a otros sobre lo que está pasando, ¿no? Tengan conversaciones casuales. ¿Qué piensas de lo que está sucediendo ahorita con el OC Streetcar, ¿no? Teniendo esas conversaciones. Y bueno, esperemos también en el futuro tener más conversaciones sobre esto. Si algunos de ustedes necesiten ayuda comunicándose con su representante o inclusive los representantes aquí del ayuntamiento, queremos ayudarle de la mejor manera posible, así que conéctense con nosotros al final de esta reunión. Muchísimas gracias, María, por la presentación. Gracias también a todos ustedes en internet, en línea, a los que participaron, y gracias a todos y espero tengan bonita noche. Y por favor, dejen aquí los papeles, vamos a recolectarlos y vamos a repasar todos los comentarios. Muchas gracias por haber rellenado el formulario.